Pues estamos ya precisamente a 16 de diciembre de este año 2021 que nos ha traído pues grandes cambios a todos, mucho que hacer. Espero que también tengan mucho que hacer, pero sobre todo mucho ánimo y mucha salud. Pues el tema que les traigo hoy pues es algo muy interesante. Como les había prometido la semana pasada, vamos a hablar de lo que es el microbioma. ¿Se acordarán ustedes que hace pues algún tiempo la gente se refería a algo como la flora intestinal? Y bueno, esta flora intestinal pues era una serie de bacterias que conviven con nosotros, pero bueno, la verdad es que pues conviven en todos lados, no nada más en el intestino. Podríamos hablar de flora bucal, por ejemplo, ¿no? O en cualquier otra, flora nasal, por ejemplo. Entonces, aquí la cuestión es que esta flora, pues nunca fueron flores. Eso es muy interesante porque quién sabe quién le pondría ese nombre de flora. Y pues es una serie de bacterias, pero eh, vamos a ver quiénes son y por qué son tan importantes y por qué es tan importante también mantenerlas en equilibrio. Así que, pues vamos a arrancar con este tema. Esta terminología de flora intestinal, pues con el tiempo ha ido cambiando y actualmente, pues ya no se habla de flora intestinal. Antes se hablaba de microbiota, o sea, de cualquier manera estamos hablando de microbios. Y el término actual, pues, es microbioma. Ahorita vamos a desentrañar el significado de esas palabras, pero sobre todo, ojalá que quede muy claro la importancia que tiene que tengamos en equilibrio a estas bacterias, porque sus consecuencias de no tenerlas en equilibrio, híjole, pueden ser desde muy leves hasta enfermedades, hasta pues muchas cosas más complicadas que enseguida vamos a ver. Bueno, pues voy a saludar rapidísimo a las personas que están aquí escuchándonos a través de esta plataforma de Zoom y por supuesto que les doy la bienvenida a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos y socios que nos están sintonizando en Facebook. Entonces anda por aquí Clementina Arco, Cecilia Martínez y veo por aquí un título de Ser Libre, no detecto el nombre. Bueno, pues vamos a arrancar sin más preámbulo. Antes que eso, bueno, por supuesto, agradecer siempre al super equipo que está detrás de estas presentaciones para que todo salga bien bonito y principalmente a José Manuel Mateos, que, híjole, siempre, creo que has tenido mucho trabajo últimamente, nuestro querido Molo. Y por supuesto a Leti Holguín, que nos ayuda con la presentación de las diapositivas también, para que se vean muy profesionales. Y claro que sí, a nuestro director general, Daniel Escudero, que también ha tenido bastante trabajo en estos días y en las últimas horas. Bien, pues entonces vamos a arrancar. Voy a iniciar a compartirles la pantalla. Y déjenme ver, aquí está. Ok, ahí viene ya. Ok, un momentito mientras se carga. Ahí viene ya. Muy bien, pues es súper tema el de hoy también, ¿eh? Bien, pues bienvenidos a esta plática y el tema de hoy es microbioma. ¿Qué es esto del microbioma? Para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Yáñez y me pueden localizar en este teléfono 72 22 54 95 43 y en el correo de la empresa salud@benelate.com. Y bueno, pues arrancamos. Este tema, fíjense que es tan amplio, pero tan amplio que lo dividí en dos. La próxima semana vamos a tocar la segunda parte, porque es interesantísimo y bueno, si lo podemos comprender y sobre todo hacer lo posible por mantenernos en el equilibrio, pues vamos a estar muy bien. Porque aquí van a encontrar la explicación a muchas de las enfermedades que padecemos. Entonces, arrancamos con la primera parte.
Entonces vamos a encontrar, a ser muy claros en estas definiciones, ¿verdad? ¿Qué es esto de microbiota? Bueno, pues nos da esa idea micro, pues de los microbios, ¿verdad? Y microbiota quiere decir que hay una comunidad, un equipo, una colonia, una ciudad, una comunidad grande. ¿De qué? Pues de microorganismos. Y esos microorganismos pues están vivos, por supuesto. Y estos microorganismos incluyen a tres de las cosas con las que convivimos diariamente, que son virus, bacterias y hongos. Entonces, estas tres principales personajes se unen y viven en nosotros y están residiendo, viviendo. Nosotros los hospedamos. Son nuestros inquilinos eternos. Pero fíjense que no son nuestros inquilinos desde ayer, ni desde antier, ni desde hace un mes, sino son de esos inquilinos que llegan para quedarse y que nunca se van. Y los tenemos incluso con nosotros, conviviendo desde antes de nacer. Sí, escucharon bien. Desde antes de nacer ya están con nosotros. Siempre han sido parte de nosotros desde que el hombre es hombre. Es decir, estamos hablando de muchos miles de años en que así estamos construidos. Quien nos haya construido, así nos hizo también. En convivencia con estos microorganismos que ahora les llamamos microbiota, pero que siempre han estado con nosotros. Pero hay un término que hay que aclarar también para no confundirnos, que es este. Microbioma. Ah, caray. Bueno, pues sí, ya hablamos de la microbiota, ¿no? O sea, los organismos. Y entonces el microbioma, ¿qué es? Bueno, el microbioma se le define como a estos organismos microscópicos, que ya sabemos que son virus, bacterias y hongos. Bueno, sí, pero ahora en relación a su hábitat, o sea, al lugar donde viven. Bueno, pues a ese conjunto de microorganismos, más el lugar donde viven, más sus casas donde habitan, entonces a ese conjunto se le llama microbioma. Y pues como habitan diferentes casas, pues hay microbiomas que tienen pues diferentes presentaciones. O sea, no es lo mismo un microbioma, o sea, un conjunto de organismos más su casa que reside, por ejemplo, en la boca. Ah, bueno, pues es muy diferente a los que residen en el colon, por ejemplo. Entonces, es muy interesante esto. Bueno, con esto en mente, entre la diferencia entre microbiota y microbioma, pues nos damos cuenta de que, bueno, ¿y dónde viven estos microorganismos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Pues aquí hay algunos ejemplos y ni siquiera son todos, ¿eh? Pero ahí viven. Es decir, que si nosotros llegamos, tomamos una muestra de estas zonas, allí están viviendo virus, bacterias y hongos 24 horas al día, por todos los días de la semana, por todos los años de nuestra vida. Y ya les dije que los adquirimos desde antes de nacer. O sea, así estamos construidos. Esto es muy interesante porque ningún cuerpo, ninguna parte de nuestro cuerpo, ni siquiera nuestra sangre, fíjense lo que les digo, ni siquiera nuestra sangre es lo que pudiéramos llamar limpio de virus, de bacterias y hongos, no, o estéril, ¿no? Que no tuviera nada absolutamente limpio. Y esto es muy interesante porque mucha gente, cuando no conocemos esta parte de la convivencia con la microbiota y estos términos como microbioma, pensamos entonces que todo viene de afuera, es decir, virus, bacterias y hongos vienen de afuera y me infectan y entonces pues ya me enfermo o tengo una infección. Y no siempre es así. A veces las infecciones pueden manifestarse, pero desde dentro, porque siempre estamos conviviendo con virus, bacterias y hongos, siempre. Entonces, es muy importante aprender que debemos de mantenerlos en equilibrio. Entonces, ¿dónde están estas virus, bacterias y hongos? Pues pueden estar en la piel, ¿no? O sea, por lo tanto hay una microbiota cutánea, o sea, virus, bacterias y hongos en la piel. Pero en la boca, o sea, entonces es oral,
Entonces, cuando dan un beso, ¡ah! Y ya no digo un beso sensual, ¿no? Un beso a sus hijos, por ejemplo, a su nieto, al recién nacido o a la recién nacida. Eh, Cuando damos un beso, estamos transmitiendo nuestras bacterias de la boca. Sí, virus, bacterias y hongos. Si a cualquiera de nosotros nos toman un poquito de muestra de la saliva, eh, eh, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues precisamente, virus, bacterias y hongos. Siempre, siempre, sí, siempre. De hecho, es siempre, siempre, en todo momento. O sea que si nos las toman en la mañana, en la tarde, en la noche. Oye, pero es que me acabo de lavar la boca, por ejemplo. Bueno, pues disminuyen un poco, pero en las próximas horas se van a hacer. Ahora, cuando le damos el alimento preferido a esta microbiota, que obviamente ya saben cuál es, todos los alimentos ácidos son sus alimentos preferidos. Entonces, los alimentos ácidos, ¿se acuerdan que hay un top 10 de alimentos ácidos de los que les platico en mi libro? Cuando les damos de comer eso, entonces se multiplican, pero inmediatamente. Y si acaban de tomar algo dulce, como una gaseosa, un pastel, una galleta, no, 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 pues eso, inmediatamente, pero inmediatamente les tomamos una muestra y virus, bacterias y hongos a pasto. Claro, en un microscopio no podemos ver un virus. Esos son para los laboratorios de investigación. Pero los hongos y las bacterias, sí, claro que sí, porque son mucho más grandes. Entonces, podemos encontrar tremendas cosas allí. Y bueno, si el beso es más intenso, pues entonces el intercambio de bacterias todavía es más, más intenso, por supuesto. Entonces, en la boca, en la saliva, ¿dónde más podemos encontrar estos virus, bacterias y hongos? En el intestino, en la vagina, en el útero, o sea, más adentro todavía de la vagina, también ahí residen. También hay una microbiota seminal, o sea, en el semen. Ah, caray, o sea que eh, si tomamos una muestra de semen de cualquier hombre y lo vemos al microscopio, no, no solamente vemos espermatozoides, por supuesto que no, también podemos poder ver bacterias y hongos. Ok, en la placenta, ¿se imaginan? En la placenta de un bebé que no ha nacido todavía, se pueden detectar también. En las vías aéreas, como el pulmón, por supuesto que sí. Y bueno, estos son algunos ejemplos, pero prácticamente ninguna parte de nuestro cuerpo se salva. O sea, siempre donde encontremos, ahí van a estar, siempre, siempre, siempre. De tal manera que entonces hay investigadores que nos dicen, bueno, es que lo que somos, pues es un cuerpo, un organismo, pero también que está conviviendo con muchísimos de estos virus, bacterias y hongos. Y a esa mezcla le han dado el nombre de holobiontes. O sea que lo que somos es esto, un holobionte. O sea que no es solamente nuestro cuerpo, no, no, no. Es nuestro cuerpo más las bacterias, virus y hongos con los que siempre convivimos. Entonces los humanos somos esto. Superorganismos, bueno, sí, pero a veces también somos gobernados en parte por los microorganismos que hospedamos, porque si entramos en un desequilibrio, ellos incluso nos pueden enfermar y hasta matar. ¿Eh? Entonces, es muy, muy interesante este rollo. Cuando hay un desequilibrio, es decir, que las bacterias empiezan a crecer de una manera desenfrenada, sobre todo en alguna sola parte del cuerpo, pues nos pueden traer muchos problemas. En general, a este desequilibrio, pues se le llama disbiosis. Por ejemplo, cuando tenemos una infección, ¿infección de qué? Ah, pues eso, de virus, de bacterias y hongos. Quiere decir que allí en ese lugar que llamamos infección, ahí empezaron a crecer virus, bacterias y hongos de manera desenfrenada y entramos en una disbiosis, o sea, en un desequilibrio. Esta puede ser leve, por ejemplo, un barro. Bueno, pues es algo que podemos
controlar, ¿verdad? Se hace un acúmulo de pus y bueno, pues es algo que está por fuera y finalmente muchos de ellos se rompen solos, o a veces con ayuda de nosotros, de una aguja o lo que sea, y se acabó el problema. Pues sí, pero ¿y qué pasa cuando la infección es más interna, más profunda? Por ejemplo, en algún diente o en alguna muela. ¿Alguna vez han tenido alguno de ustedes algún dolor de muela? Híjole, es terrible, ¿verdad? No quieres ni acordarte de esos momentos porque el dolor es tremendo, porque la infección es por dentro. Ahí no hay manera de llegar y exprimir pues el foco de la infección. Tenemos que ir con un dentista y ya saben lo que es ir al dentista con una infección. Y a veces esa infección, como no puede salir, provoca inflamaciones tan tremendas que la cara se deforma. Y bueno, ya les platico la serie de dolores tan intensos que hay, que espero que nunca los conozcan. Y si ya los conocen, pues ya saben de lo que estamos hablando. Entonces ya saben lo que es una disbiosis, un desequilibrio. Este señor que está aquí, híjole, yo creo que él merece de gigantes honores porque fue el primer ser humano que vio a las bacterias por primera vez en la historia de la humanidad. Vaya, pero ¿cómo la hizo? Bueno, fíjense que ni siquiera era médico ni terapeuta. No, 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 nada que ver con la medicina. Él lo que era, pues era una persona que se dedicaba a crear telas. Sobre todo las mujeres seguramente recordarán esta tela que se llama paño. Ya se acordaron cuál es. Okay. Bueno, pues este señor producía eso, el paño. Pero imagínense desde cuándo él tenía su fábrica de telas y sobre todo de paño. En esta época, 1674, hace muchísimos años. Bueno, pues tenía como hobby poder hacer figuras con el vidrio, lo derretía y hacía figuras, pero luego tenía otro hobby más, hacía como que esferitas tan pequeñas, pelotitas de vidrio, y se dio cuenta que al ver a través de esas pelotitas de vidrio, las cosas se veían muy, muy aumentadas, y eso le empezó a llamar la atención. Y él, dentro de su hobby, de su evolución, pues fue el primero que diseñó un aparato que es un microscopio para poder ver estas bacterias. Ahora, quiero decirles que el microscopio ya se había inventado es como 50 años antes de que él viera esto. Entonces él no utilizó los mismos métodos del microscopio, sino hacía unas pelotitas de vidrio tan pequeñas como una lenteja y a través de eso hizo un aparato alrededor de eso para poder montar esas lentejitas, asomarse a través de ellas y entonces así es como pudo verlos. Lo primero que le llamó la atención fue que veía las cosas más grandes y lo segundo dijo, bueno, ¿qué tal si en un charco, o sea, en agua sucia, vamos a ver qué encontramos? Él esperaba encontrar pues solo gránulos de tierra, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que encontró un mundo maravilloso de cosas que nadie jamás había visto. Y como a él le gustaba mucho la investigación, empezó a dibujarlas con mucho detenimiento, con mucho detalle. Y así fue como se descubrieron estas cosas que ahora llamamos bacterias. Bien, él como pues no existía nombre para esto de bacterias, ni existía eso. Él lo llamó pequeños animales, pero les dio el nombre original que les dio, se llamaba animálculos. Animálculos. Entonces, este señor merece, yo creo que todo el reconocimiento porque sus descubrimientos, sin ser médico, cambiaron la historia de la humanidad y la manera en que hoy vemos la enfermedad. Miren, por ejemplo, este era su microscopio. O sea, cuando uno lo ve y dice, bueno, ¿esto qué es? O sea, ni siquiera microscopio tiene la forma. Pues con este aparato tan rudimentario pudo ver las primeras bacterias. Y como ven, bueno, tiene aquí un tornillo, ¿no? Y aquí en la puntita ponía esa gotita de agua. Y aquí en este huequito que ven redondo, ahí estaba la esfera que él había hecho con el vidrio fundido,
que ese era su lente. Y a través de eso veía, a través de eso veía. Y se daba cuenta de que existían cosas. Bueno, se hizo tan famoso que incluso reinas y reyes y príncipes iban a ver su aparato maravilloso para poder ver por ellos mismos estos descubrimientos tan, pero tan increíbles. Para que entremos en contexto, en esa misma época, bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra princesa de las letras, una mujer extremadamente culta, inteligente, pues estaba enclaustrada y escribiendo sus obras, ¿verdad? Se acordarán de aquella de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿eh? Sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Interesantísimo. Pues en esa época, que aquí no se llamaba México, nuestro país, era Nueva España, y había virreyes. Pues en esa época fue que este señor que les presenté atrás, que se llama Antonio van Leeuwenhoek, pues descubría las primeras bacterias. Y eso cambió totalmente lo que ahora llamamos microbiota, microbioma, en fin. Bien, imagínense qué interesante haber descubierto por primera vez eso, haber sido increíble, increíble. Hoy las podemos ver en videos y en YouTube, y no es que ha cambiado todo, pero imagínense el poder tan increíble de haber cambiado la historia de este señor. Fue tremendo. Bien, pues actualmente se calcula que el cuerpo humano tiene este número de células, o sea que estamos conformados por 30 billones, o sea, 30 millones de células en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este estudio que encontré aquí, pues hacen un montón de cálculos y matemáticas y todo, pero bueno, bástenos saber que tenemos alrededor de esas células. ¿Es lo que nos conforma? Bueno, sí, claro. Pues sí, pero adentro de un cuerpo normal, más o menos nuestro cuerpo hospeda a casi 3 veces más el número de virus, de bacterias y hongos. Bueno, ya ahorita estamos hablando de puras bacterias, que incluiría las bacterias mismas y los hongos. Ya ni siquiera los virus, porque los virus yo creo que tendremos muchísimos más millones y millones y millones. O sea, eso ya es tremendo para poderse contar. Pero bueno, quedémonos con las bacterias y los hongos. Bueno, pues nuestro cuerpo está conformado por muchas más bacterias y hongos que el número de nuestras mismas células. Así es como estamos conformados, como siempre hemos estado, y por eso es importante entender por qué nos enfermamos. Porque, ¿qué creen? Estas bacterias viven dentro de nosotros y comen de lo que nosotros comemos. Y cuando entramos en disbiosis, o sea, en desequilibrio, y crecen más de lo normal, ahora no tan solo comen lo que comemos, sino que destruyen nuestras células. Y no solo eso, también tienen sus propias excreciones. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente, así como comen, disculpen la expresión que voy a utilizar, pero así como comen, también hacen caca, igual que nosotros. Solo que sus excreciones son tóxicos, son toxinas, son ácidos. Y obviamente nuestro cuerpo, cuando entra en esa disbiosis, entra en una carga de tóxicos y de ácidos producidos por estos alrededor de 110 billones, o sea, 110 millones de bacterias. Y por eso nos enfermamos cuando entramos en disbiosis. Entonces, mucho ojo con esto, porque recordar que cada vez que comemos, cada vez que vamos a alimentarnos, tenemos que ser muy selectivos, porque si escogemos solamente o la mayor parte alimentos ácidos una y otra vez, les estamos dando de comer a estos 110 billones de bacterias que viven en nosotros y ellas encantadas, felices y todo. Pues sí, por eso crea desequilibrio y enfermedad en nosotros. Entonces, se ha descubierto que las bacterias viven en nuestros cuerpos
pero los tipos de bacterias cambian de una persona a otra. Pues es lógico, ¿verdad? Creo que con esto que les acabo de platicar, ya ustedes se dan muy cuenta claramente de por qué es así. Pues es muy sencillo, porque depende de lo que comas. Si comes alimentos ácidos, vas a tener un tipo de bacterias. Si no comes alimentos ácidos, vas a tener otro tipo de bacterias. Y hay bacterias que producen muchas toxinas y hay otras que no. Bueno, no todo el funcionamiento de las bacterias es dañino para nuestro cuerpo, ¿no? Al contrario, tienen grandes beneficios también de los que vamos a hablar. Se ha detectado que el 90% de las bacterias, o sea, como 100 billones, o sea, 100 millones de millones, pues viven en el colon. Entonces, mucho cuidado, porque si queremos estar bien de salud, tenemos que cuidar de una manera mucho más orientada esto, nuestro colon, y mantenerlo limpio. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Bueno, pues lo primero, ya lo saben, pues ya lo saben. No le den de comer cosas ácidas a su cuerpo porque van a aumentar el número de bacterias malas. Bueno, no son malas, ni tampoco son buenas, ¿eh? Solamente hacen lo que tienen que hacer y se producen y se reproducen de acuerdo a lo que comemos. O sea, ellas no entienden de bondad, ni de maldad, ni de ayudar, ni de no ayudar. No, no, no. Esos son conceptos nuestros que no existen. Ellas solamente actúan de acuerdo al medio en donde viven y al pH en el que están viviendo. Y entre más ácido, más virus, bacterias y hongos. Así de simple. Y entre más alimentos ácidos, más bacterias que pueden convertirse en patógenos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchas bacterias allí que normalmente viven en paz. Ok, sí, pero en un medio ácido se transforman y empiezan a producir cosas que nos dañan y nos enferman. O sea que si las tratamos con, pues iba a decir tratarlas mal, pero no, no es tratarlas mal. Más bien, si les damos el alimento que no debemos estar consumiendo, entonces estas bacterias se transforman y se convierten en cosas que nos enferman. Oye, pero era la misma bacteria que vivía allí desde hace muchos años y ahora es la misma que me enferma. Así es, entre otras cosas. Así es, así es, así es. Entonces, mucho ojo con lo que estamos haciendo con nuestro microbioma, sobre todo el del colon, porque allí pues va a quedar pues todo aquello que se ingiere va a dar allá abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y quiénes son estas bacterias? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Bueno, pues fíjense que todo el trayecto del tubo digestivo, pero principalmente el intestino, pues alberga más de 1000 especies de bacterias. Miren, una disculpa porque dice aquí especias, pero no, son especies. Entonces, el intestino alberga más de 1000, o sea, más de 1000 tipos diferentes de bacterias. Y eso que estamos hablando de las bacterias, ¿eh? Pero nos falta todavía hablar de los hongos y todavía de los virus. Ok, bueno, pues nada más con las puras bacterias tenemos como para entretenernos más de 1000 tipos diferentes. O sea que no es una, ni dos, ni tres. Y el funcionamiento en un desequilibrio, por ejemplo, decimos que esta convivencia entre bacterias y nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo, cuando entra en desequilibrio, o sea, en disbiosis, pues esto se asocia mucho, pues obviamente, con el estilo de vida, o sea, lo que le estemos dando de comer a estas bacterias. Obviamente se asocia también con procesos de edad, o sea, de envejecimiento prematuro. ¿Quieres envejecer mucho más rápido? Pregunta, ¿qué estás dándole de comer a este cuerpo hermoso que Dios te dio? ¿Y cómo alimentas a los virus, bacterias y hongos que están allá adentro conviviendo contigo? ¿Quieres envejecer muy rápido? Pues entonces come alimentos ácidos. Tampoco te hidrates adecuadamente, no hagas ejercicio. Y pues tampoco le des crecimiento espiritual ni mental a tu cuerpo.
Y entonces, pues ahí está el camino para seguir envejeciendo muy rápido. También podemos a nuestro propio cuerpo, pues contaminarlo de acuerdo al ambiente donde vivimos, humos y todo. Pero si quieres realmente envejecer más rápido, pues entonces fuma también. Porque tiene un montón, más de 2000 compuestos tóxicos y cancerígenos el humo del cigarro. Y si se puede más de 5 cigarrillos al día, bueno, pues más acelerado. Entonces, como ven, es algo muy, que mucho de lo que sí podemos hacer para controlar que estemos en una simbiosis, o sea, en un equilibrio entre nuestro cuerpo y los microorganismos que viven y conviven con nosotros desde siempre. Y siempre lo van a hacer. Ya les platiqué que desde antes de nacer, durante toda nuestra vida física y el día que nuestro cuerpo muera, todavía ellos se quedan. Porque esta microbiota es la que va a hacer que mucho de nuestro material de nuestro cuerpo desaparezca. Es decir, ellas siguen comiendo, 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 porque, pues claro, todavía hay mucho más ácido en un cuerpo muerto que en un cuerpo vivo. Ellas nos van a regresar a esa parte, pues, del polvo de que venimos. Bien, ¿quiénes son? ¿Tienen nombre, apellido? Sí, no nos vamos a meter mucho en esto porque son nombres medio raros, pero es interesante que los conozcan solamente, aunque sea de pasada, ¿no? Les presento, por ejemplo, a estos de la familia que se llaman los más comunes que viven ahí de las bacterias en el intestino. Y eso es lo que estamos hablando del intestino, ¿eh? Pero acuérdense que podemos hablar en la nariz, en los ojos, en los oídos, en la boca, en todos lados están. Pero bueno, en el intestino, vamos a centrarnos tantito. Bueno, los más comunes que encontramos son de esta gran rama, como la raíz, ¿no? Cuando hablamos de bacterias, digamos que la raíz madre se llaman filos, así se llaman. Ah, bueno, pertenecen al filo, ¿no? Al filo, o sea, a la raíz de esto que se llama así, firmicutes. ¡Ay, qué nombrecito! Bueno, pues estos firmicutes incluyen a muchos, pero bueno, a estos dos que son muy conocidos, al lactobacilo y el clostridium. El clostridium, pues es cuando empieza a crecer muchísimo, causa muchísimas enfermedades y muy resistentes a los antibióticos, a todo. Y los lactobacilos, bueno, esto es algo como que más o menos la gente tiene más o menos idea, porque pues de esto es lo que la gente toma cuando toma algunas bebidas fermentadas, ¿no? Entonces, es que tómate tus lactobacilos. Claro, tienen diferentes nombres comerciales y todo, pero es esto, lactobacilo. Normalmente ya los tenemos, o sea, ya están ahí con nosotros. No tienen un efecto, digamos, terapéutico o curador muy bien definido, apenas están estudiando estas cosas. Pero lo que se ha descubierto es lo que les voy a decir enseguida. Hay familias de bacterias que en un medio ácido crecen y entonces lastiman. Y hay bacterias que en un medio que no es ácido, que está lleno de menos azúcares, menos tóxicos, muchos vegetales, entonces empiezan a crecer otro tipo de bacterias. Y cuando estas crecen, no dejan crecer a las otras. Ah, vaya, pues entonces por ahí está el camino. Bien, entonces esta es una de las familias, los firmicutes, ¿no? Bueno, pero hay otras también, otras raíces, otras ramas principales que son esta, por ejemplo, los bacterioidetes. Bueno, pues cuando uno los ve al microscopio, esto pues ya lo ve solamente un microbiólogo, un químico, los puede identificar. Y bueno, estos dos, los bacteroides y la prebotela, pues son los más comunes. ¿Estos se pueden convertir en patógenos? Sí, de hecho sí. O sea que son los que pueden producir, por ejemplo, diarreas, infecciones, úlceras. Entonces, que eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo afectan estos cuando crecen de más? Y finalmente, el otro de los más comunes son estos, la actinobacteria. Y su representante más importante, pues son estos, los bifidobacterium. Todos estos son parte de esos millones y millones y millones de
de virus, bacterias y hongos que viven. Ahorita son solamente bacterias de las que estamos hablando, porque los virus son indetectables para la mayor parte de nosotros. Ahora, les decía que no, por supuesto que no toda la presencia de virus, bacterias y hongos en nuestro organismo es dañina, no. Es dañina cuando entramos en disbiosis, o sea, en alimentos ácidos, etcétera. Pero cuando estamos en simbiosis, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues entonces tienen funciones que nos ayudan a mejorar todo nuestro metabolismo. También nutricionales, porque fíjense que dentro de las cosas que producen estas virus, bacterias y hongos, no solamente producen toxinas, no, producen muchísimas más cosas. Producen pequeñas proteínas que se llaman aminoácidos que nos sirven para nuestro bienestar. Producen sustancias químicas que nos hacen sentir bien, incluso que tienen que ver con nuestro estado del humor y con el cerebro, cuando estamos en simbiosis. Bueno, de esto en detalle vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué es lo que sí, qué es lo que sí nos beneficia de su presencia? Y no lo hacen porque les caemos bien, ni porque, no, ni porque somos sonrientes o enojones. No. Hacen lo que tienen que hacer, pero requieren el medio adecuado para estar en simbiosis con nosotros. También producen vitaminas, fíjense, incluso vitamina B12. Son tremendas, entre otras vitaminas. Esto que les anoté aquí, protección antimicrobiana, es lo que les decía hace un momento. Cuando crecen las bacterias en simbiosis, crecen tanto que no dejan que las otras bacterias potencialmente que nos enferman, o sea, potencialmente patógenas, crezcan, no las dejan. Pues eso es una buena protección. Y también producen, cuando estamos en simbiosis, materiales que matan a las células del cáncer. Eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando estamos en simbiosis. Entonces, eso es muy interesante. También regulan la respuesta inmune, o sea, que cuando estamos en simbiosis, nos ayudan a fortalecer nuestras defensas. Sí, pero cuando estamos en disbiosis, no tan solo no dejan a funcionar al sistema de defensa, sino que digamos que lo confunden tanto por tantas toxinas que existen, que ahora el sistema de defensa ya no sabe a quién atacar, si a las bacterias o a nuestras propias células. Y eso puede ser tan grave que destroza los intestinos. Tan grave que se considera una enfermedad incurable y la gente se muere de eso. Y estamos hablando de casos de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa, que es lo que yo tenía y que me estaba matando hace varios años. Entonces ya saben por qué ahora estoy bien, porque pues tuve que hacer grandes cambios y no alimentar más con alimentos ácidos a las virus, bacterias y hongos, porque con los alimentos ácidos se convierten y se transforman en patógenos y nos destrozan, nos matan. Entonces, es extremadamente importante. Bien. Y por supuesto que nos ayudan a mantener la integridad de nuestro intestino. Pues claro, si estamos en simbiosis, todo va bien padre, todo va muy bien. Entonces, continuamos con nuestras vidas y lo que tengamos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya saben, evitar hasta donde se pueda los alimentos ácidos. Yo sé que es difícil, que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ese es el camino. Y lo otro es disminuir todos los procesos de inflamación cuando estamos en disbiosis, porque en disbiosis, o sea, en desequilibrio, en excesos de virus, de bacterias y hongos, siempre hay inflamación. Claro, pues porque están produciendo un montón de toxinas, excretando ácidos. Ok. Y eso inflama, pues claro, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar todos los antioxidantes, porque ya saben que cada vez que hay inflamación, cada vez que hay acidez, entonces se disparan los mecanismos de defensa y empiezan a producir oxidantes, tema que ya hemos tratado antes. Por eso es tan importante tomar antioxidantes mañana, tarde y noche, todos los días de tu vida siempre, porque siempre estamos expuestos a muchos mecanismos de disparadores de oxidantes. Bien.
Entonces, bueno, los mejores son estos, Benejus, Nanox, Benegli. ¿Por qué? Porque contienen una mezcla de antioxidantes que funcionan increíblemente bien. Aparte de que sabe muy bien, por ejemplo, Benejus y tiene su toquecito de guaraná como para darnos energía. El Nanox, que ya saben que es el antioxidante maestro. Benegli, no se diga, ya te hemos tenido pláticas de Benegli. Súper desintoxicador. Pero ¿y por qué desintoxica? ¿Y por qué se utiliza incluso para disminuir el manejo de la inflamación, tanto intestinal como pancreática? ¿Por qué es tan bueno que puede incluso cuando lo tomamos regular y disminuir los niveles de azúcar? Pues claro, porque su efecto es antioxidante, pero es tan poderoso que hace eso. Ahora imagínense los tres juntos, pues entra la caballería a hacer lo que sabe hacer, dice desinflamar. Su Beneox, ¿por qué? Porque tenemos que darle a nuestras células la oxigenación adecuada. Y Benecas, ¿se acuerdan que es de los nuevos que hay ahorita? Que acabamos de estrenar hace pues una semana. Porque cuando hay una disbiosis, un desequilibrio entre las bacterias y hongos y virus y nuestro cuerpo, es pero muy común que esto se asocie a enfermedades intestinales y es muy, pero muy común que la gente que tiene estreñimiento, que no puede evacuar por lo menos una o dos veces al día, pues entonces, ¿qué creen que empieza a acumular en el intestino? Un montón de bacterias, un montón de virus, un montón de hongos que están haciendo ya mucho daño y no pueden evacuar y no pueden evacuar. Entonces, si tienen un caso así, inmediatamente, si es adulto, 2 tabletitas de esto. Sí, sí, ya sé que aquí dice, bueno, cápsulas, perdón, cápsulas. Y ya sé lo que dicen las instrucciones aquí, ¿eh? Tómese una cada día. Bueno, escúchenme. Tengo muchísimos años de experiencia en esto. He visto muchos casos. He visto estreñimiento en niños de 5 meses, que es terrible. He visto estreñimiento en todas las edades y cuando vas aumentando la edad es todavía peor. Entonces háganme caso. Tienen un paciente adulto que no ha evacuado adecuadamente, me le dan 2 tabletitas de esto, digo 2 cápsulas, perdón. Esperan 12 horas. Si ya evacuó, que es lo más seguro, entonces ya nomás le dan una diaria y se la llevan mientras esté estreñido con una diaria. Les va a ir muy bien. Pero les sugiero que no empiecen con una. De una vez 2. Uf, les va a ir de maravilla, van a evacuar su intestino y a todo dar. Bien, entonces dejo de compartir la pantalla y voy a entrar a esta parte por si tienen alguna pregunta. Voy a abrir el chat. Por aquí estamos. Déjenme ver quién vive. Ok. Muy bien. Bueno, entonces preguntarles, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Mientras aparece alguna pregunta, quiero decirles que la próxima semana vamos a entrar en esto que es tema de microbioma, pero es la segunda parte. Y ahí vamos a analizar entonces cuáles son los beneficios que el microbioma, ¿verdad? Y que el microbiota nos da a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas vitaminas que produce? ¿Cuáles son esos aminoácidos que produce? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo influye su presencia incluso en nuestros estados del humor? ¿Qué tiene que ver eso con nuestras emociones? Muchas preguntas que tenemos que responder porque el microbioma es una cosa maravillosa cuando está en equilibrio. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver. Ok. Bien, todavía no aparece en ninguna. Mientras saludo rápidamente. Héctor, mi hermano, buenas noches. Dominga, Clementina, Cecilia, Ana Lilia, Raúl Quintero, mi tocayo, y por aquí está Ser Libre también. Entonces, si no tienen preguntas, espero que haya quedado claro. Ya les dije que cuando no hay preguntas, o no se entendió nada, o esto estuvo todo clarísimo. Bien, no aparece ninguna. Bueno, si no aparece ninguna en los próximos segundos, pues ya estamos terminando también. Y aprovechar de agradecer siempre a nuestro director general, a Daniel Escudero y al super equipo de José Manuel. Bien, José Manuel, te mando un abrazo. Y a Leti Holguín Reyes. Bueno, pues como no hay preguntas, vamos a dar por terminada la sesión. Nos vemos la próxima semana.
Ya saben que estas quedan grabadas, las pueden buscar ahí en YouTube y en el canal de Face. Y pues se portan muy bien. Ya estamos a la mitad de este diciembre. Bueno, rapidito por aquí está, dice Mari Delgado, dice, ¿puede tomarlos un niño de 5 años que sufre estreñimiento? Sí, 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 efectivamente. Fíjate, esta pregunta es interesante porque eh, con los niños debemos irnos con más calma. O sea, no le pueden dar las 2 cápsulas como les dije a un adulto. No, 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 no. Entonces, si tiene 5 años, les sugiero lo siguiente. Van a tener que hacer un poquito de malabar aquí, pero funciona muy bien. Entonces, quiero que le den la mitad de la cápsula, ni siquiera completa. ¿Sale? Y ahí observan, en las próximas 8 a 12 horas, ese niño debe de evacuar. ¿Sale? Si ya evacúa con la mitad, pues ahí se la llevan con la mitad. Si no evacuó al otro día, entonces ya le pueden dar la cápsula completa. ¿Por qué? Porque a veces cuando damos por primera vez este compuesto de Benecas, es tan rápido el efecto que puede llevarnos al otro lado. Ahora le da diarrea y no queremos. Queremos hacerlo todo como debe ser, con mucha calma, pero sí, sí se le puede dar, ¿eh? Con toda la confianza. No pasa nada, muy bien. Luego, Ana María Pérez dice, doctor, ¿qué me recomienda para tomar? Estoy saliendo del COVID, muy débil, bronquitis, pero en casa me recuperé. Ana María, ya sabes, bueno, el tema hoy es el de microbioma. Te sugiero que para esto me mandes un WhatsApp aparte. Ahí está mi teléfono anotado, ahí al inicio de la plática. Si no lo tienes a la mano, pues revisa cualquier otra de nuestras pláticas. Ahí está al inicio de todas las sesiones. Con todo gusto, ¿sale? Bien, para centrarnos en el tema. Doris Esquivel dice aquí, hola, la bacteria que le mencionan de pylori. Ah, sí, ok, sí. ¿Se puede controlar con los productos de Beneley? La respuesta es sí. Esa bacteria, a ver, fíjense qué interesante, ¿eh? Les dije que la microbiota, o sea, son virus, bacterias y hongos que conviven en muchas partes de nuestro cuerpo y están en todos lados. Entonces, esta que se llama Helicobacter pylori, bueno, pues esta bacteria le encanta vivir en medios, ¿qué les dije? Ácidos, ¿verdad? Pues claro que raro, pues claro que sí. Y entre más ácido, más se prolifera. Y entre más se prolifera, más toxinas produce. Y incluso se ha asociado esta bacteria, Helicobacter pylori, con la presencia de úlceras en el esófago, úlceras gástricas, incluso hasta el cáncer gástrico. Es muy difícil de quitarla. En la medicina utilizamos a veces 2 o a veces 3 antibióticos y ni así se quita. Y a los 15 días están igual y vuelven porque se hace resistente. O sea que no crean que es cualquier bacteria. Y sí, sí lo podemos hacer. Entonces, aquí es básico el uso de Beneaqua, ¿verdad? Beneaqua es increíble para poderlo quitar. Sus 3 gotitas mañana, tarde y noche. Y como lo tomamos en un vaso de agua, llega inmediatamente al estómago. De ahí se absorbe a muchos lados, pero es increíble su poder. Entonces, sí, ahí es donde entra el poder de estar tomando Beneaqua mañana, tarde y noche, todos los días de su vida para controlar estas disbiosis, porque muchas enfermedades están dadas por un exceso de bacterias. Hay personas que sufren no tan solo de Helicobacter pylori, sino que al mismo tiempo tienen reflujo. Bueno, y entonces todas las bacterias y aparte los ácidos se regresan por el esófago y lastiman la garganta, luego tienen infecciones a cada rato de las amígdalas, ¿no? Que la gente dice, ah, pues es que tengo las anginas gruesas. Bueno, pues entonces, por favor, ¿quieren quitarse ese problema? Aquí tenemos la solución. Nada más hay que hacerlo de manera constante, ¿sale? Bien. Leo Méndez dice, las cápsulas, ¿a qué hora? Si puede ser en la mañana. Bien, no tienen un horario. Esta es buena pregunta también, Leo. Fíjate que cuando encontramos un paciente o una persona que tiene estreñimiento, pues es que porque ya lleva, pues no sé, 2, a veces 3 días. Me he encontrado personas que llevan 4 o 5 días sin poder evacuar y están acostumbradas, ¿eh? O sea, ya se empiezan a sentir mal el cuarto, quinto día. Imagínate qué es eso. Pero no hay un horario. Entonces, en el momento en que tú detectas eso o que la persona se está quejando, ahí se la empezamos a dar. Y el efecto lo podemos esperar en las próximas 8 a 12 horas. Casi siempre es así. Es raro cuando es antes, aunque hay casos, pero es raro.
Y también es raro cuando es después de las 12 horas. Tú le diste la cápsula, pero que no evacuó en las 12 horas, vámonos otra vez, ¿sale? Y si es adulto, empiezas con 2, ¿sale? Bien. Entonces no tienen un horario, ¿sale? No tiene que ser en la mañana, no tiene que ser en la tarde, no tiene que ser en la noche. Ya cuando detectaste el problema de estreñimiento, ahí se dan tan, punto final. Ok. Bien. Pues parece que ya no hay más preguntas. Bueno, pues entonces, pues cuídense mucho. Les mando un abrazo muy grande desde Toluca, que aquí cada día se pone más fresco el clima. Y nos estamos viendo la próxima semana con la segunda parte, que es muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos de de estos 110 billones de bacterias, de virus y de hongos que conviven con nosotros? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que recibimos de su presencia? De eso vamos a hablar la próxima. Cuídense mucho, les mando un abrazo y saludos desde Toluca. Hasta pronto, mis hermanos. Hasta pronto.